Que Dios les bendiga, amados hermanos, un gustazo, una alegría saludarlos hoy, domingo 16 de junio, feliz Día del Padre a todos los que son papás que están escuchando este devocional. Especialmente le mando un saludo, un abrazo, un beso a mi padre, a quien tanto admiro y amo y de quien tanto he aprendido básicamente todo lo que sé. Fui al seminario, hice una maestría, hice un doctorado. Y nunca en ningún lugar aprendí tanto como he aprendido de mi padre. Te amo, papá. Y bueno, pues estamos celebrando el Día del Padre y también estamos en nuestra serie de devocionales Elecciones. Hoy es el día 28 y este devocional se titula ¿Hay un plan para mi vida? ¿Será que Dios tiene específicamente decisiones particulares que yo tengo que tomar en su voluntad y que si no tomo, estoy saliéndome fuera de su voluntad en cada área de mi vida? ¿Con quién me tengo que casar? ¿Qué carrera tengo que escoger? ¿Qué trabajo tengo que tomar? ¿En qué ciudad debo vivir? Dios tiene específicamente una decisión para las decisiones más importantes o incluso para las decisiones no tan importantes como cómo me voy a vestir, a dónde voy a ir de vacaciones. ¿Será que Dios tiene un plan así trazado específicamente para cada decisión de mi vida o solo para las importantes? ¿O cómo funciona? Entre cristianos se debate mucho este tema y yo les pido mucha comprensión a todos. Si algo de lo que yo digo les parece así como que raro, como que no es lo que yo siempre he creído, les pido dos cosas. Número uno, apertura de corazón, de mente, disposición a aprender. Aunque escuchen cosas que a lo mejor es diferente a lo que les han enseñado o han aprendido o han pensado, vayamos a la palabra de Dios a ver qué dice. E incluso si no están de acuerdo en todo lo que yo estoy aquí diciendo, yo le pido a Dios que no me permita decir mis opiniones, mis ocurrencias, sino lo que enseña su palabra y nada más. Pero que tengamos apertura para escuchar, pues a lo mejor enseñanzas que no son las mismas que hemos escuchado siempre, pero que si son de la palabra de Dios, vale la pena que las consideremos y que las aceptemos. Vamos a algunos textos bíblicos, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias por nuestros papás. Bendice, Señor, a todos nuestros padres, los que tenemos la fortuna de tener padre. Gracias, Dios, porque tú eres un Padre, el Padre perfecto para nosotros, tus hijos. Háblanos con tu voz de Padre el día de hoy. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Efesios 1 del 3 al 23, que precisamente habla de Dios nuestro Padre. Son muchos versículos, pero hoy es domingo, es el día del Señor. ¿Qué más podemos hacer que leer su palabra? Lo voy a leer y comentar. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Este texto nos responde a la pregunta: ¿hay un plan de Dios para mi vida? Sí, por supuesto que sí. Pero no me refiero a ese plan trazado minuciosamente de cada decisión. Me refiero a un plan global de Dios que Él ha hecho desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es? El Dios de nuestro Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que fuésemos hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. ¿Saben qué significa eso del puro afecto de su voluntad? Porque le dio la gana hacernos para alabanza de su gloria. Dios tiene un plan para nosotros, sí, que seamos santos, que seamos sus hijos y que vivamos para su gloria. Ese es el plan de Dios para tu vida, mi amado hermano. ¿Estás muy preocupado por qué carrera estudiar, por quién casarte y todas esas preguntas que son muy importantes? Déjame te digo otras más importantes: que seas santo, que seas hijo de Dios y que vivas para su gloria. Ese es el fin del ser humano, para eso nos creó. Sigo leyendo. Con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Fuimos creados para Cristo, para salvación. El plan de Dios es que seas salvo. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mira cómo está aquí esto explicado. Dios hizo sobreabundar en nosotros sabiduría e inteligencia para conocer el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios, mi amado, no se conoce por medio de procesos mágicos, se reconoce por sabiduría. Y la voluntad de Dios no la debemos
identificar primeramente con las preguntas de nuestra vida personal. ¿Qué carrera estudiar? ¿Con quién casarme? Esas que son importantes, no me malentiendas, son importantísimas. Pero cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios, se refiere a algo más global. Se refiere al plan de Dios de salvación, de restauración de todas las cosas. Ese es el plan de Dios que nos ha permitido entender a través de su revelación y de nuestra inteligencia y sabiduría que Él nos dio para que le conozcamos. Eso dice este texto. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta es la voluntad de Dios, restaurar la creación entera por medio de Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, escúchalo una vez más, restaurar la creación entera por medio de la sangre en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Quiero que eso entendamos cuando pensemos en la voluntad de Dios. Más que en decisiones triviales o en decisiones importantes, que pensemos en el plan de Dios para la humanidad. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos otra vez para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, o sea, los judíos que esperaban al Mesías, pero también todos los gentiles fuimos creados para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Se puso poético aquí el apóstol Pablo, hermoso. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, escuchen esto, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? ¿Que sepan con quién casarse y qué carrera estudiar? No, escuchen, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! ¡Qué profundo! ¿Pero qué nos enseña esto? Que lo que Dios quiere es que tengamos sabiduría para conocer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? ¿Cuál es su plan? Que en Cristo Jesús creamos en Él, seamos salvos y formemos parte de este plan eterno de Dios que Él ha establecido para restaurar la tierra y para establecer su reino. Eso es el plan de Dios. ¿Dios tiene un plan para tu vida? Sí, sí, que creas en Él, que vivas para su gloria, que entiendas la soberanía de Dios sobre la creación, que vivas en santidad, que seas salvo. Esa es la voluntad de Dios. Que le glorifiques con tu vida. Ahora, yo sé que no es lo que estábamos esperando. Queremos saber si Dios quiere que yo estudie biología o actuaría o diseño gráfico o administración del tiempo libre. Yo sé que eso es lo que más nos preocupa a veces. Pues, ¿qué creen? No debería ser. Deberíamos estar más preocupados por este plan eterno de Dios y después tomar decisiones basados en ese amor por el plan eterno de Dios, en esa confianza en el plan eterno de Dios, en ese conocimiento de Dios y su plan eterno. Y te digo algo, cuando hacemos eso, me parece que Dios nos da libertad para decidir con sabiduría la carrera que quieres escoger. Una carrera que sea algo sabio, que no vaya en contra del plan de Dios, sino que esté... Pero me parece que, déjame te le digo así, me parece que la voluntad de Dios, ahora sí, individual para tu vida, respecto a la carrera, respecto a el casamiento, respecto a la mudanza, no es tanto un punto, sino más bien es un círculo. Digamos que dentro de la voluntad de Dios, sin rebasar los límites de lo inmoral, de lo pecaminoso, de lo que Dios ordena que no debes hacer, dentro de esos límites morales, por decirlo así, dentro del plan de Dios, me parece que Dios nos da libertad, de verdad, lo pienso. Hay una sola persona con la que tú te debes casar. Imagínate si fuera así. Tú te tienes que casar con esa persona y esa es la indicada para ti. Y si esa persona
rechaza a Dios. Y si esa persona no quiere nada con Dios, ya me quedé soltero para toda la vida, estoy arruinado. Ahora me voy a tener que casar con otra que no era la voluntad perfecta de Dios, pero bueno, era la voluntad secundaria de Dios. ¿Y qué tal que esa persona también tenía otro y se hace un relajo? No, no funciona así, no funciona así. Dios nos da libertad para tomar decisiones con sabiduría dentro de sus planes. E incluso a veces, escucha esto, incluso a veces hacemos cosas. Bueno, hay gente que se casa sin conocer a Dios. Se casan antes de ser cristianos. Y toman esa decisión no basada en la voluntad de Dios, sino en sus pasiones. Me gustó, le gusté y nos casamos y ya. Luego se convierten. Y ahora, ¿qué les decimos? No, divórciense porque ustedes no se casaron según la voluntad de Dios. Tienen que encontrar a la persona que Dios... Es absurdo, es absurdo. Dios nos va a bendecir. Dios va a estar con nosotros. Y a Dios no se le sale de las manos su plan, mi amado hermano. No somos lo suficientemente grandes como para arruinar los planes de Dios, ni siquiera con nuestras malas decisiones. Porque Dios no tiene un plan minucioso. Dios puede llevar a cabo sus propósitos sin necesidad de tener todo minuciosamente ordenado y sometido y tratarnos como marionetas, robots. Dios es suficientemente grande, sabio y poderoso para no tener que controlarnos y llevar a cabo sus planes de todas maneras. Piensa, por ejemplo, en las... Perdón que lo diga así tan claro, pero necesito que quede claro. Un embarazo no deseado, por la razón que sea. Porque fue un momento de calentura, porque fue incluso, Dios no lo quiera, una situación de abuso, o simplemente se les chispoteó. Un embarazo no deseado. Ese niño que nace es producto de un error de unas personas. Pero esa persona no es un error. Esa persona no es un error. Las personas cometen errores, pero las personas no son errores. Hay relaciones ilegítimas, pero no hay hijos ilegítimos. Dios es suficientemente sabio y poderoso para llevar a cabo sus planes y su voluntad, aún con nuestros errores. Termino con 4 enseñanzas que ya no me da tiempo de explicar, pero déjame las digo. Número 1, Dios tiene un plan de redención para la humanidad. Dios sí tiene un plan de redención para todos. Número 2, Dios tiene un propósito general para tu vida. Él quiere que creas, Él quiere que seas santo y todo lo que hemos dicho en otros devocionales. Número 3, Dios quiere que tomes decisiones sabias dentro de su voluntad. Es un círculo, no un punto. Dios nos da libertad para tomar decisiones con sabiduría. Y número 4, un desafío. Camina en los caminos de Dios y Él estará contigo. Camina en los caminos de Dios y Él estará contigo, mi querido hermano. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Permítenos caminar en tus caminos. En el santo nombre de Cristo Jesús te pido bendición para todos mis hermanos. Y una vez más, gracias por nuestros padres. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.